Feliz y bendecido martes 2 de agosto del 2022. Hoy celebramos a Nuestra Señora de los Ángeles. Desde el siglo XVII en nuestro país se venera la pequeña y peculiar imagen de la Virgen de los Ángeles, que según la leyenda fue encontrada un 2 de agosto por una joven mestiza, a quien llamaremos Juana Pereira. La imagen desaparecía cada vez que le llevaban de un lugar a otro. Ella siempre volvía al lugar elegido, junto al manantial, y volvía a aparecer en ese sitio, donde está hoy la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. La imagen es artísticamente peculiar, cincelada en jade, que es una técnica indígena, piedra volcánica en la base y grafito para colorearla. Una combinación difícil de lograr que también parece simbolizar el mestizaje entre piedras del viejo y el nuevo mundo. Mide 20 centímetros de alto y aunque se le conoce como la negrita, su verdadero color es un gris verduzco. También sus rasgos son de mujer mulata. Mira hacia adelante, aunque el niño la mira a los ojos y con su mano toca el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. El año pasado les conté la historia sobre cómo nació la devoción a la Virgen de los Ángeles, sobre sus apariciones, su deseo de que se le hiciera la basílica donde había aparecido. Les conté un poquito de toda esa historia porque la verdad es que es bastante larga. Este año quiero llevarlos a algunos testimonios que me encontré, que me gustaron mucho, para que eso nos ayude a crecer la devoción en nuestra Madre del Cielo, sobre todo en nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles. Este testimonio es de un señor que se llama Albert Solano. Albert es oriundo de la zona de Limón y asegura haber recibido un milagro de Nuestra Señora de los Ángeles. En el año 2006, uno de los incendios más lamentables de la historia de nuestro país ardió en la fábrica de químicos Holanda en Moín, en Limón. Las llamas cobraron la vida de 2 personas y una más quedó muy grave. Solano es precisamente uno de los sobrevivientes de este fatal incendio. Tenía el cuerpo quemado en un 80%,
con quemaduras de segundo y tercer grado. Los médicos del Hospital San Juan de Dios aseguraron que Albert moriría. No había muchas posibilidades de que sobreviviera por la gravedad de las quemaduras. Los doctores les dijeron a sus padres que se despidieran, que no iba a despertar, ya que tenía 9 días de estar en coma. En ese momento, sus padres decidieron caminar hacia la Basílica de Los Ángeles a suplicar por un milagro en la vida de su hijo. Al regresar al hospital, se encontraron con que la salud de Albert había mejorado de manera notoria, al punto que los médicos afirmaron que eran brujos. Nadie se explicaba cómo había mejorado tanto en tan poco tiempo. Sus pulmones estaban súper bien, como cuando los tenía antes de ser inservibles, relató don Albert. Él solo tiene una explicación: fue la mano de Mamá María que intercedió ante Dios Padre y lo salvó de la muerte. Ella hizo el milagro y le devolvió la vida. Fue sometido a 4 operaciones de injertos de piel. Estuvo internado en el Hospital San Juan de Dios un mes y posteriormente trasladado al albergue del Instituto Nacional de Seguros, donde permaneció 5 meses más. Albert asegura que su vida cambió por completo. Antes del incendio, y a pesar de que era creyente, no hacía la romería. Ahora agradece cada día a la negrita y a Dios la nueva oportunidad que le brindaron. Como agradecimiento, Albert asistió con toda la familia a la Basílica de Los Ángeles. Fue a orar un día después de la salida de Linz y a darle gracias por el milagro que le hizo. Le regaló a la Virgencita la billetera que andaba el día del incendio y a la que increíblemente no le pasó nada. En ella portaba una estampita de la Virgen de Los Ángeles. Además, Albert escribió un pergamino como acción de gracias y el documento se mantiene expuesto en el santuario de la Virgen. Este año, como todos los demás, caminará una vez más, no solo para pedir, sino para dar gracias. Doña Lisbeth Gómez es una panameña quien cuenta que en un sueño se le apareció la negrita y le dijo que en 2 meses quedaría embarazada. La Virgencita le contó que tendría una niña y que le ofreciera el primer cachito de cabello de su hija. La premonición no era tan sencilla, pues ya 2 médicos le habían dicho que la posibilidad de que tuviera hijos era muy baja. Cuenta doña Lisbeth que en el año 1992 emigraron a Costa Rica y decidieron ver a un especialista en la materia para que ella pudiera tener un hijo. Luego de 8 meses de un duro y doloroso tratamiento, el médico no tenía buenas noticias. El único diagnóstico que les dio fue hacerse exámenes que pusieron en peligro su vida. Y lo único que les dijo es que no podría ser madre. Esa noticia la sumergió en una terrible tristeza y dejó a un lado el sueño de ser mamá, hasta que pasados 3 meses una vecina le recomendó a otro doctor y le preguntó si creía en la negrita. Ella contestó que no, que en realidad no conocía muchas cosas de nuestro país. Entonces la amiga le dijo que si era una persona de fe, visitara la Basílica de Los Ángeles antes de ir donde el doctor. Cuenta doña Lisbeth que así lo hizo, que pasó agua bendita por su vientre, tocó la piedra y se arrodilló frente al altar. Esto la hizo sentir tanta paz y tanta fe que volvió con más fuerzas el deseo de la maternidad. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Doña Lisbeth volvió 3 días después donde el doctor, que tenía el síndrome de ovario poliquístico, niveles muy elevados de hormonas, el cual una de sus principales consecuencias era la infertilidad. Le dijo que solo con un milagro o con muchos meses de tratamiento podría quedar embarazada, porque cuando el útero se cierra es difícil volverlo a abrir. Pero su fe era tan grande que hizo caso omiso a las palabras
cuenta la señora. La panameña inició un tratamiento con mucha fe y esa misma noche fue cuando se le apareció la negrita en sus sueños. Me dijo, en 2 meses quedarás embarazada, será una niña, y me pidió que el primer cachito de pelo que le cortara se lo ofreciera, cuenta doña Lisbeth. A los 2 meses el doctor le dijo, estás milagrosamente embarazada. Fue una felicidad inmensa, recuerda doña Liz. La señora duró 8 años intentando ser mamá. Cuenta que fue un embarazo hermoso y un parto natural. Luego de 2 meses de nacida, Valeria, que es su hija, tenía un montón de pelo y le cortó el mechoncito y se lo fue a dejar a la Virgen. Doña Liz no pudo volver a quedar embarazada, pero cuenta su testimonio llena de gratitud a la Virgencita de los Ángeles. Leila Quintana y su esposo Alberto Salguero, quienes tenían más de 6 años de pedir bebé, hicieron la romería por primera vez. Habían pasado de doctor en doctor haciéndose exámenes y sometiéndose a tratamientos que además de incómodos muchas veces resultaban dolorosos. No hubo cómo. Tras 2 pérdidas, una a los 6 meses de embarazo y la otra a los 3, seguían con las manos vacías y en un acto de resignación caminaron descalzos hacia la Basílica de Cartago, desde su casa en la Unión de 3 Ríos. La primera romería la hicieron en agosto del 2005. Fue muy dura. Cuentan que se les quemaron las plantas de los pies y que se les hicieron bombas, pero al día siguiente no había absolutamente nada, ni ampollas ni quemaduras, recuerda Leila. El 5 de diciembre, la mujer retiró del laboratorio un sobre con una noticia que le generó tanta emoción como temor. Estaba embarazada. Los meses que siguieron fueron inciertos. Las primeras semanas fueron geniales, recuerda Leila. No tuvo achaques ni complicaciones, pero a los 4 meses de gestación, la ilusión se vino al suelo. Cumplí años un sábado, domingo empecé con contracciones, lunes me revisó el médico y se dio cuenta de que el útero estaba abierto. Martes, María Ángel ya había sacado los pies del útero. Ella se salió con todo y bolsa, recuerda doña Leila. Pese al gran riesgo que le significó, la aspirante a mamá firmó documentos para exonerar a los médicos de cualquier responsabilidad y pidió que le cosieran el útero por dentro y por fuera. La cirugía pegó, aunque le siguieron 6 internamientos y a los 6 meses de embarazo se rompió la placenta y la bebé se enredó en el cordón umbilical. Había que sacarla de inmediato. Cuando nació María Ángel pesaba 1.185 gramos y medía 37 centímetros. La enfermera se la puso en el pecho y le dijo, dele un beso, rápido. Yo solo la veía y pensaba, qué morena es, estaba morada. Al papá le dijeron, vaya, prepare a la mamá y aliste la caja para la bebé, porque no va a amanecer. María Ángel nació con una parálisis del lado izquierdo, displasia pulmonar, displasia de cadera y tenía los pies vueltos más de 90 grados. Pese a todos los pronósticos, sobrevivió la primera noche y luego la segunda y la tercera. A los 15 días de nacida, la bebé seguía entubada en cuidados intensivos y sus padres, desesperados por llevársela a casa, acudieron a quien les dio las esperanzas un año atrás, la negrita. Era el 2 de junio del 2006 cuando el esposo de Leila y su hermana emprendieron una nueva romería. Iban por la subestación del Instituto Costarricense de Electricidad en La Unión cuando recibieron el aviso de que la bebé había pasado a cuidados intermedios. Exactamente un mes después, María Ángel salió del hospital. A pesar de que tenía un drenaje abierto en la herida de la cesárea, ese 2 de agosto, Leila y su esposo repitieron la romería descalzos. Fue muy gratificante porque no era el ir a pedir, era el llegar a dar gracias. Un año atrás ni siquiera pensábamos en que María Ángel pudiera existir,
y ahora la teníamos y estábamos luchando por ella, recuerda su mamá. Han transcurrido exactamente algunos años desde ese entonces. María Ángela ahora ya asiste al kinder, juega, conversa como cualquier otra niña. Aunque los doctores creyeron que nunca caminaría, hoy hasta baila ballet. La batalla por la vida ha sido dura y ha implicado cientos de horas de terapias. A la fecha aún tiene crisis respiratorias, aunque cada vez menos recurrentes. El problema de su cadera desapareció tras una visita al santuario de la Negrita, insisten sus padres. Al día siguiente le hicieron una placa y la fisiatra dijo: es imposible, ya no hay displasia. Al año de nacida la niña hizo la primera romería en brazos de sus papás y así ha sido cada año desde entonces. María Ángel conoce paso a paso su historia, conoce cada una de las limitaciones que Dios y la Virgencita le han dado el honor de vencer, contó su madre. Esperamos que ya María Ángel esté más grande, que ya haya logrado ir a la escuela y, ¿por qué no? Tal vez hasta al colegio ya, y tal vez más. Estos son los testimonios que me gustaron muchísimo y que quise compartirlos con ustedes, de personas como usted y como yo, que tienen una fe ciega en nuestro Padre Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en esa Madre que no se cansa de pedir por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, que trata siempre de ayudarnos de la mejor manera para que tengamos lo que más deseamos en el corazón. Que este 2 de agosto no nos olvidemos de elevar una oración a nuestra Madre del Cielo, de rezar el rosario y de ofrecérselo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Virgencita de los Ángeles, patrona de Costa Rica, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén.